Bienvenidos, almas sensibles que buscáis la verdad detrás de la fama, a una nueva y conmovedora edición de K-Pop. A veces, nuestro trabajo aquí no es solo informar, sino acompañar. A menudo, las luces brillantes del estrellato nos ciegan ante la realidad más humana, que los corazones de nuestros ídolos sangran igual que los nuestros. Hoy, tenemos que hablar de dolor. No del dolor físico, sino de ese dolor del alma que te deja sin aliento, el tipo de herida que solo puede infligir alguien a quien le has entregado todo. Bar Bakhtas, el hombre que solemos ver fuerte, carismático e inquebrantable, ha mostrado sus cicatrices al mundo. Su confesión sobre la traición de Yağmur Yüksel no es solo una noticia, es un grito ahogado que ha sacudido los cimientos de Turquía. Antes de adentrarnos en esta crónica de desamor y renacimiento, os pido que os unáis a nuestra familia digital. Suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos detalle. Hoy más que nunca, os invito a pulsar el botón de unirse, Join. Vuestro apoyo directo nos permite tratar estos temas con la delicadeza y profundidad que merecen, lejos del sensacionalismo barato. ¿Estáis listos para escuchar la verdad de Bar? Comencemos. Durante mucho tiempo, Bar Bakhtas ha sido un enigma. Un actor que, a pesar de estar bajo el escrutinio constante de los focos, ha sabido construir una muralla alrededor de su vida privada. Protegía su intimidad con el celo de un guardián, entendiendo que en este negocio, lo que no se muestra, no se puede destruir. Sin embargo, hace unos 5 meses, esa armadura pareció agrietarse para dejar entrar la luz. El romance con la modelo turca Yağmur Yüksel floreció como una promesa de primavera. Parecía el guión perfecto. El galán exitoso y la bella modelo, encontrando el amor en medio del caos de sus agendas. Pero la vida, cruel en sus giros, tenía preparado un desenlace abrupto. La noticia de la ruptura llegó como un rumor lejano, pero fueron las declaraciones posteriores de Bar las que cayeron como una bomba atómica emocional. Rompiendo su legendario silencio, el actor no se limitó a confirmar la separación, abrió su pecho y nos dejó ver el corazón destrozado que latía dentro. Jamás una traición me había dolido tanto. Estas palabras, pronunciadas con una mezcla de incredulidad y agonía, resuenan ahora en cada rincón de las redes sociales. No es la frase de un hombre despechado. Es la sentencia de un hombre que amó con una intensidad que, quizás, no fue correspondida en la misma medida. La profundidad de su herida no proviene del hecho de que la relación terminara, sino de cómo terminó y, sobre todo, de lo que él había proyectado en ese amor. Aquí, amigos de K-Pop, debemos reflexionar. ¿Alguna vez habéis sentido que el dolor es físico cuando os traicionan? Bar confiesa que la magnitud del daño es inédita para él. Y la razón es devastadora. Él no estaba jugando a tener un romance pasajero. Él estaba construyendo un futuro. Estaba pensando en casarme con ella, admitió. Imaginad el peso de esa confesión. Tener el anillo mentalmente comprado, la propuesta soñada, y ver cómo todo se desmorona por la deslealtad. Pero si creíais que la mención del matrimonio era dolorosa, preparaos, porque hay una capa más profunda en esta tragedia. En un momento de vulnerabilidad extrema, Bar soltó la frase que ha hecho llorar a miles de sus seguidoras, incluso le dije que quería ser padre. Detengámonos un momento en esto. Bar Bakhtas, en la cima de su carrera, deseado por millones, no pedía fama ni fortuna. Pedía una familia. Había visualizado a Yağmur como la madre de sus hijos. Había compartido con ella ese deseo sagrado, entregándole la llave más íntima de su ser. Saber que compartió esos sueños con alguien que, al final, decidió traicionarlo, añade una crueldad insoportable a la situación. Como dice el refrán, ser padre me rompe el corazón, añadió, refiriéndose a cómo ese anhelo ahora se ha convertido en una fuente de dolor. Los fans están devastados. Ver cómo se hacen añicos los sueños de un hombre bueno es difícil de digerir. Se sabía que Bar no había tenido una relación seria en mucho tiempo, había estado enfocado en su trabajo, esperando a la persona correcta. Cuando creyó encontrarla, se entregó sin reservas. Incluso llegó a confesar, me importaba mucho, e incluso me puse en contra de mi familia por ella. Este detalle revela un drama al estilo Romeo y Julieta que desconocíamos. Bar luchó por ella, defendió su amor contra los suyos, solo para ser apuñalado por la espalda por la persona a la que protegió. Quiero preguntaros en los comentarios, especialmente a nuestra comunidad VIP que se ha unido con el botón Join. ¿Creéis que hay algo más doloroso que ser traicionado por alguien por quien diste la cara ante tu propia familia? Vuestras historias y opiniones son el alma de este canal. ¿Cómo ocurrió? ¿En qué momento el cuento de hadas se tornó en pesadilla? La narrativa que emerge es desgarradora por su frialdad. El romance comenzó en Turquía,
bajo el calor de la cercanía, durante un periodo de trabajo intenso donde compartieron horas, risas y confidencias. Fue un amor forjado en la intimidad del día a día. Pero la prueba de fuego llegó con la distancia. Según las propias palabras del actor, la lealtad de Yağmur se evaporó en el momento en que ella regresó a su vida cotidiana. Pero ella me traicionó tan pronto como regresó. Eso es lo que más me dolió, explicó Bahar. La inmediatez de la traición es lo que desconcierta y hiere. No fue un desgaste lento, no fue una crisis de meses. Fue salir por la puerta y olvidar las promesas. Esto sugiere una desconexión brutal entre lo que Bahar sentía y la realidad de Yağmur. Mientras él soñaba con cunas y bodas, ella, presuntamente, iniciaba una aventura al volver a su entorno. Esa disparidad, ese darse cuenta de que yo te amaba más de lo que tú me amabas a mí, es lo que ha dejado a Bahar en un estado de shock emocional. Su confianza ha sido dinamitada. Ante tal magnitud de deslealtad, la postura de Bahar Bakhtas ha sido firme, casi granítica. No hay espacio para la ambigüedad ni para las segundas oportunidades en su horizonte actual. Nunca la perdonaré. Porque ella no se merecía esto, sentenció. Esta frase, dura y cortante, ha resonado con fuerza. Muestra a un hombre que, aunque herido, mantiene su dignidad intacta. Bahar sabe lo que vale. Sabe lo que ofreció, su corazón, su futuro, su defensa ante su familia. Y sabe que la respuesta que recibió fue indigna de ese sacrificio. Cerrar la puerta al perdón no es un acto de rencor, sino de autopreservación. Es la manera que tiene su psique de decir, nunca más. El actor tomó un respiro profundo ante los periodistas, un silencio que pesaba toneladas, y con una madurez que sobrecoge, concluyó, la vida sigue, no hay nada que hacer. Es la resignación del guerrero que acepta la herida pero se niega a morir en el campo de batalla. Bahar entiende que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es una elección que él no está dispuesto a tomar. La reacción pública ha sido un tsunami. Las redes sociales en Turquía y en el mundo entero se han inundado bajo el hashtag #Estamos contigo Bahar. La indignación contra Yağmur Yüksel es palpable. Comentarios como quien traiciona, pierde, y Bahar, mereces un amor verdadero llenan los foros. Los fans se sienten protectores, como si hubieran herido a un miembro de su propia familia. Por otro lado, el silencio de Yağmur Yüksel es ensordecedor. Mientras algunos medios intentan minimizar el asunto, la prensa sensacionalista turca ha puesto este drama en primera plana. Los comentaristas debaten ferozmente. Algunos, más cautos, dicen, no debemos juzgar sin escuchar a ambas partes. Pero la gran mayoría interpreta el silencio de la modelo como una admisión tácita de culpa. El silencio es signo de culpabilidad, aseguran los críticos más feroces. La sinceridad valiente de Bahar, con los ojos llorosos y la voz quebrada, ha ganado el juicio de la opinión pública por goleada. La autenticidad siempre vence. Pero no penséis ni por un segundo que este es el final de Bahar Bakhtas. Al contrario, todo indica que es el comienzo de su era más brillante. Se dice que el arte se alimenta del dolor, y Bahar está listo para transformar su devastación emocional en combustible para su carrera. A pesar de la tristeza, no ha bajado el ritmo de trabajo. Rumores tras bastidores sugieren que el actor está evaluando nuevas ofertas para cine y televisión, enfocándose especialmente en proyectos dramáticos. Los productores, con ese olfato clínico que los caracteriza, ven en su situación una oportunidad. Después de lo que ha pasado, Bahar se ha convertido en un personaje más maduro y duro. Creemos que este dolor real añadirá una profundidad natural a su actuación. Están buscando el guión perfecto, un rol oscuro y complejo que le permita canalizar esa rabia y esa tristeza en una interpretación digna de premios. Sin embargo, en el plano personal, las puertas se han cerrado. Amigos cercanos describen su estado actual con una frase lapidaria, libro del amor cerrado. Aseguran que Bahar no volverá a confiar fácilmente. Le tomará tiempo abrir su corazón. No le dará una oportunidad a nadie hasta que aparezca alguien que realmente se preocupe por él. Se ha vuelto más cauto, más selectivo, quizás más frío. Es la transformación del amante soñador al hombre estoico. La calle habla, y la gente lo apoya. En entrevistas callejeras, jóvenes y mayores expresan su solidaridad. Saldrá más fuerte de este dolor. Y tienen razón. El amor puede haber terminado, pero las cicatrices que deja son medallas de honor de quien se atrevió a amar de verdad. Este golpe que le ha dado la vida no lo destruirá, lo transformará. Este proceso no es solo una historia de ruptura, es una historia de metamorfosis. Quizás hoy veamos un corazón roto,
pero mañana veremos un éxito rotundo cimentado sobre las cenizas de esta decepción. Bar Bactas nos ha enseñado una lección valiosa. A veces, las mayores traiciones crean a las personas más fuertes. Él sigue adelante, con dolor, sí, pero con la cabeza alta y el orgullo intacto. Y nosotros estaremos aquí para verle triunfar. Amigos de K-Pop, ¿qué mensaje le enviaríais a Bar ahora mismo si pudiera leeros? Escribidlo en los comentarios. Llenemos este video de energía positiva. Gracias por acompañarnos en este análisis emocional. Recordad que la mejor forma de apoyar el canal es suscribiéndose y, si este contenido os ha tocado el alma, uniros a nuestra membresía pulsando unirse. Nos vemos en el próximo video, donde esperamos traer noticias de sanación y éxito. Fuerza, Bar. Hasta la próxima, familia.